Buenos días, mi profe Alba. Para nosotros es un placer contar en el día de hoy con usted. Hemos hecho esta clase espejo en otros semestres y la verdad es que es un espacio académico muy importante podernos comparar con otros países, conocer otros procesos penales, ver qué podemos nosotros mejorar, ver también en Paraguay cómo se sigue este proceso. Contamos en el día de hoy con la doctora Alba María González Rolón. Mi profe Alba, este es el grupo de consultorio jurídico 2 que es en penal. Ellos están en sexto semestre de la carrera, ya están haciendo sus prácticas en el consultorio jurídico. La doctora Alba María González Rolón es abogada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Es doctor en Defensa y Seguridad Nacional del Consejo de la Defensa Nacional de Paraguay, donde realizó su tesis en análisis de los desafíos que representan para la defensa y la seguridad nacional del Estado paraguayo, las actividades que se desarrollan en el ciberespacio. Tiene una maestría en planificación y conducción estratégica nacional. Tiene una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Posgrado de la Universidad Americana de Asunción de Paraguay. Tiene una especialización en combate a las amenazas transnacionales, desarrollo de políticas cibernéticas, cooperación interregional, tiene varios diplomados, es una persona que conoce muy bien el proceso penal, tiene una claridad inmensa para explicarlo. Bienvenida, mi propia Alba. Créame que para mí es un gusto siempre contar con usted y que tenga toda la disposición de darnos este espacio. Bienvenida, mi propia. Muchísimas gracias. Veo que muy temprano están con esas ganas inmensas de seguir aprendiendo cada vez más, porque eso es lo que hacemos en derecho, seguir actualizándonos permanentemente para poder estar cada vez más preparados en dirigir las circunstancias que tenemos a nuestra disposición. Bueno, yo tengo un PowerPoint para compartir, entonces voy a colocarlo aquí. En este momento, yo enseño hace muchos años en la universidad, pero en este momento me toca, me disculpan que estoy un poco ronca. En este momento tengo la Cátedra de Derecho Penal 1, que corresponde al cuarto semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Americana, y en ese contexto es que estoy realizando estas actividades académicas de extensión junto con la profesora Joana Lopera, quien ya mi clase tuvo el placer de escucharle el viernes anterior y ellos ya están haciendo sus trabajos de investigación en base a la charla que la profesora Joana nos brindó tan gratamente en aquella oportunidad. Entonces, en el día de la fecha me toca a mí darles a ustedes una ilustración sobre lo que es el procedimiento penal en el Paraguay. Voy a comenzar indicándoles que en mi país, en el año 1890, se sancionó un código de procedimientos penales, es el Código Procesal Penal anterior al que tengo vigente hoy en mi país, pero me gustaría hacerles una breve comparación de cómo teníamos anteriormente nosotros establecido nuestro sistema en el fuero penal y cómo lo tenemos hoy en día. Nosotros lo llamábamos, de alguna forma así más rápida, le llamamos sistema inquisitivo al sistema procesal penal que teníamos vigente anteriormente del año 1890. Y se imaginan ustedes que las leyes se sancionan y se dictan en base a las costumbres que las sociedades tienen en ese momento. Este código fue modificado recién en el año 1998, que es el que tenemos vigente en la actualidad. Entonces, por no ir lejos, a modo de ilustración les digo, imagínense en los 90, tener un código del año 1890 es mucho tiempo.
y en realidad las costumbres fueron cambiándose en forma muy Profe, rápida. hola, buenos Luego, días. buen día. Fueron cambiándose muy rápido a partir de un acontecimiento histórico-político que ocurrió en el Paraguay. En el 89 hubo un golpe de Estado en donde se le derroca a un gobierno que estuvo por más de 30 años en el poder y como consecuencia de un gobierno tiránico, por llamarlo de alguna manera, este código de 1890 de estilo inquisitivo era el apropiado en ese momento. En ese sistema inquisitivo, la persona tenía que demostrar su inocencia si estaba sometida a un proceso penal. Bastaba con llamar cuando eso de la línea baja del teléfono a la comisaría, a la policía local y decir que el vecino estaba molestando, estaba haciendo algo y era suficiente para que la policía vaya, ingrese a ese domicilio sin ningún tipo de orden judicial, como estamos acostumbrados en la actualidad a manejarnos, y le llevaban a esa persona detenida. Desde el momento que esa persona era detenida, podía estar, y hubieron muchísimos casos que estuvieron detenidas más de 20 años sin tener derecho a una defensa, si es que los familiares, por ejemplo, no le conseguían algún abogado que ejerza su defensa, esa persona iba a estar, y estuvieron muchos en esos casos, en casos similares, indefensas por más de 20 años. Ellos tenían la obligación de demostrar su inocencia. El mismo juez, quien recibía el parte policial, que lo llamábamos cabeza de proceso, era el que investigaba y también el que juzgaba. Entonces era una cuestión oficiosa que en la práctica no tenía una obligación legal de garantizar ningún tipo de este, normativas que hacen a los principios de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en la ley no estaba previsto eso. Entonces, tenemos que ese tipo de actuaciones dentro del proceso penal eran legales. Bueno, luego de este cambio de régimen político y gubernamental en el país, se sanciona una nueva constitución, que es la Constitución de la República del Paraguay del año 1992, en donde sí ya ingresan muchos principios y muchas garantías que a día de hoy yo les digo, bueno, este es un principio de rango constitucional, como por ejemplo la presunción de inocencia. La presunción de inocencia está prevista en la Constitución Nacional, entonces es una garantía de rango constitucional. Y también existen capítulos en la Constitución de la República del Paraguay vigente en donde se establecen derechos procesales que van lógicamente a aplicarse en el ámbito penal. ¿Qué ocurre con esto? Como cambia la Constitución, cambian las directrices de la manera de organizarnos como país y como ciudadanos. Entonces, esta ley de procedimientos penales del año 1890 se encontraba desfasada. Por lo tanto, se sancionan un nuevo código penal y un nuevo código de procedimientos penales. El código penal el actual data del año 97 y el procesal penal del año 98. En este nuevo sistema del foro penal, que nosotros lo llamamos sistema acusatorio, el sistema prevé la oralidad como la base de los procedimientos desarrollados en el ámbito procesal penal. Anteriormente, en el sistema inquisitivo, todo el procedimiento era escrito. Ahora existen, lógicamente, presentaciones por escrito que dan la formalidad necesaria. Sin embargo, todos se resuelven en audiencias orales donde las partes están presentes. Entonces voy a ir avanzando con mis diapositivas a modo de ir explicándoles mejor en qué consiste el sistema acusatorio vigente. Bueno, estas son las etapas del sistema acusatorio vigente en el Paraguay. Tenemos una etapa preparatoria, una etapa intermedia, la etapa del juicio oral y público, las etapas recursivas y las ejecutivas.
La etapa preparatoria y la intermedia están a cargo de un mismo juez, que es el juez penal de garantías, un juez de primera instancia, que tiene a su cargo el control del debido proceso desde el inicio del proceso penal. El inicio del proceso penal en hechos de acción penal pública están a cargo del Ministerio Público. Aquí en el Paraguay, el agente fiscal interviniente que le tiene competencia, ya sea por el turno, ya sea por eh, el ámbito jurisdiccional territorial, está de turno, le cae en su turno un caso concreto, entonces ese agente fiscal en representación del Ministerio Público ejerce la titularidad de la acción penal. Es el Ministerio Público quien de oficio inicia una investigación a través de la presentación de un requerimiento de imputación en contra de una persona sospechada de ser responsable de la comisión de algún hecho punible. Ese requerimiento de imputación lo presenta ante el juez penal de garantías. Ahí es donde formalmente se da inicio al proceso penal. Y el juez penal de garantías va a ir controlando el debido proceso durante esa etapa preparatoria que culmina en la etapa intermedia. Esa etapa preparatoria implica la investigación del hecho por parte del Ministerio Público, que siempre va a estar siendo controlada por el juez penal de garantías. Desde el momento que se presenta el requerimiento de imputación, eh, en el juzgado penal se le fija 6 meses para que culmine su investigación. Podemos tener hechos sencillos, simples, que no necesiten de mucho despliegue investigativo, pero podemos tener hechos complejos en donde se vean implicadas varias personas, varios hechos punibles, crimen organizado, hechos que traspasan las fronteras de nuestro país. Entonces puede ser que el agente fiscal interviniente a cargo de la dirección investigativa de ese proceso necesite más de 6 meses para finalizar o culminar su investigación, su tarea investigativa. Entonces, antes de que culminen esos 6 meses, el agente fiscal competente debe solicitar una prórroga. Se le puede prorrogar, se le puede conceder esa prórroga por 6 meses más. O sea, más de ese tiempo no dura una investigación fiscal. Em, el Ministerio Público realiza sus investigaciones con la ayuda de los agentes efectivos de la Policía Nacional, que son los encargados de la seguridad interna del territorio, y también cuenta siempre con apoyo del Departamento Forense del Ministerio Público, en donde encontramos diferentes peritos y personas con capacidades técnicas que pueden realizar investigaciones específicas que le ayudan al Ministerio Público a ir obteniendo sus elementos de prueba en esa etapa de investigación. Una vez que transcurre ese tiempo de investigación y el Ministerio Público tiene elementos de prueba recolectados que a su parecer, a su criterio, son suficientes, entonces presenta una acusación formal en contra de esta persona. ¿Dónde presenta? Lo presenta ante el juez penal de garantías a cargo de ese proceso penal. El juez penal de garantías lo que hace en ese momento es convoca una audiencia pública entre las partes y el Ministerio Público en esa audiencia sostiene su acusación formal. Desde luego que puede también plantear alguna salida alternativa al proceso, que es la realización de algún sobreseimiento provisional, definitivo, este, presentar algún tipo de suspensión condicional del procedimiento, algún procedimiento abreviado, algún tipo de salida alternativa al proceso. ¿Por qué? Porque el direccionamiento del sistema procesal penal paraguayo va directamente a un enjuiciamiento penal. Todo el proceso está lineado a que posterior a la investigación eso sea dilucidado, sea debatido y las pruebas recolectadas en esa etapa de investigación sean producidas y valoradas en una audiencia de juicio oral y público. Efectivamente, si vamos por lo que
normalmente ocurre y no por las excepciones que son las salidas alternas al proceso, el Ministerio Público en esa audiencia preliminar ante el juez penal de garantía competente se ratifica en su acusación y ofrece sus pruebas, las pruebas de las cuales en el juicio oral y público va a valerse para demostrar su teoría del caso. Las defensas técnicas de las personas sometidas al proceso plantean salidas alternativas al proceso. Sin embargo, de igual manera, tienen la oportunidad de ofrecer también las pruebas de las cuales se valdrían en la audiencia de juzgamiento público. Estas audiencias preliminares son sumamente dinámicas. ¿Por qué? Porque dentro de la oralidad se da esa situación de que están las partes presentes, se plantean en ese momento y ese es el principio de contradicción. Yo, Ministerio Público, me ratifico mi acusación y ofrezco mis pruebas, inmediatamente se le corre traslado dentro de la audiencia a las defensas técnicas, quienes a su vez en ese mismo momento contestan y ofrecen sus pruebas. Inmediatamente el juez penal de garantías emite su resolución. Entonces es una audiencia concentrada, es una audiencia en donde se sustancian los planteamientos de las partes con ese principio de contradicción. ¿Por qué? Porque al plantear yo algo, inmediatamente se le tiene que correr traslado a mi contraparte y ahí mismo el juez interviniente resuelve en consecuencia. Partiendo de la base de que el Ministerio Público en esa audiencia preliminar presenta su acusación y las defensas plantean sus posiciones o posturas y que el juez penal de garantías, esa es la etapa intermedia, la sustanciación de esa audiencia preliminar, pero siempre se hace bajo la dirección del mismo juez penal de garantías. El juez penal de garantías, pongamos el caso de que eh, dice de que efectivamente corresponde que este planteamiento sea resuelto en una audiencia de juzgamiento público. Así lo decide, así lo emite en forma verbal, oral y pública y tiene 5 días para luego hacer esa resolución congruente y concordante a lo que resolvió en forma oral en el formato escrito. ¿Por qué? Porque siempre se va armando un expediente de lo que va sucediendo en las audiencias orales. Desde el momento que el juez penal de garantías resuelve elevar la etapa preparatoria a la etapa de juzgamiento, entonces el juez penal de garantías va a remitir ese expediente a un tribunal colegiado penal de sentencia. ¿Qué significa eso? Que 3 jueces de primera instancia que no tuvieron intervención en la etapa de investigación van a constituirse en tribunal penal colegiado para em, desarrollar ese juicio oral y público y resolver en consecuencia. Solamente puede resolverse en 2 sentidos una vez finalizado un juicio oral y público. El tribunal, en base al mérito de las pruebas que se producen en esa audiencia y valoradas una a uno, va a decidir sobre la culpabilidad o la inocencia de la persona sometida al juzgamiento. Cuando la causa es elevada a juicio oral y público, entonces ese tribunal de sentencia le convoca a las partes, fija la audiencia de realización del juicio oral y público y desarrolla el juicio oral y público. En ese juicio oral y público se presentan, se producen las pruebas y el tribunal va a ir valorando durante ese desarrollo de producción de pruebas cada una de ellas. Al finalizar la producción de pruebas, las partes, todo dentro del debate oral, presentan sus alegatos conclusivos y el tribunal de sentencia se retira ahí a una sala contigua, valora, examina, delibera y inmediatamente sale y emite un fallo diciendo si es que las personas sometidas al proceso, acusadas en ese momento, son declaradas inocentes o culpables y explican brevemente las argumentaciones o fundamentaciones de su decisorio. También tienen 5 días hábiles para emitir en formato escrito la redacción de esa sentencia definitiva. Allí termina el papel de lo que sería primera instancia.
Si las partes, cualquiera de ellas involucradas dentro de ese juicio oral y público, no está de acuerdo con el decisorio del tribunal, una vez que tenga ya a disposición el formato escrito de la redacción de esa sentencia definitiva, entonces puede plantear los recursos que crea convenientes. Por un lado, pueden plantear recursos de apelación y nulidad ante segunda instancia, que es la Cámara Penal de Apelaciones, que está compuesta por tres miembros, tres camaristas, como solemos llamarlos nosotros vulgarmente, ante quienes se plantea el recurso. Ellos tienen la facultad y la competencia de resolver en segunda instancia el recurso planteado, pero ellos ya no tienen la facultad de juzgar. Ellos lo que hacen es verificar si efectivamente se aplicaron las normas vigentes, las normas apropiadas, las normas correctas, si se siguió con los formalismos prescriptos en la legislación y determinar si el fallo adolece de algún tipo de vicio y puede anular o revocar ese decisorio o confirmarlo. Si las partes no estuvieran lógicamente de nuevo de acuerdo con ese decisorio y se sintiesen agraviadas por la resolución de segunda instancia, entonces pueden recurrir a tercera instancia. La tercera instancia es la Corte Suprema de Justicia. El Paraguay es una república unitaria en cuanto a su organización interna política. Entonces, nosotros no tenemos, como en otros países, por ejemplo, departamentos o estados en donde cada estado federal tiene sus normativas singulares. Nosotros tenemos una ley que rige para todo el territorio de la República y entonces nuestra tercera instancia está a cargo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por tres ministros de la Corte Suprema de Justicia. Ellos son los encargados de eh, resolver los recursos que llegan hasta esa instancia. Puede existir un recurso de casación directa en contra de una sentencia definitiva dictada por un tribunal de sentencia que es primera instancia. Entonces yo en vez de apelar a segunda instancia puedo recurrir en casación directa ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia o recurrir la resolución arribada en segunda instancia, Cámara de Apelaciones. Em, Cuando ya no hay recursos que plantear, cuando ya una resolución no puede ser recurrida porque dentro del plazo no se recurrió o porque la sala de la corte, que es la última instancia, haya emitido una decisión con respecto a la resolución recurrida, entonces estamos ante una sentencia de cosa juzgada, ante un fallo firme, ante una condena firme. Entonces ahí recién, cuando estamos hablando de condenas firmes, baja, le decimos nosotros, porque va al juzgado de ejecución penal. El juez penal de ejecución es también un juez de primera instancia, pero su función es la de controlar la ejecución de las condenas firmes. Entonces, si yo quiero presentar, por ejemplo, un pedido de libertad condicional porque soy una persona condenada y ya estoy cumpliendo los requisitos establecidos en las leyes vigentes, como por ejemplo el cumplimiento de las 3/4 partes de mi condena con buena conducta y demás requisitos legales, entonces yo planteo esas revisiones a mi condena ante el juez de ejecución penal, que es un juez de primera instancia. Como por ejemplo también existen en el Paraguay los indultos presidenciales que una vez al año el presidente de la República otorga indultos. Entonces, ¿dónde se tramita ese tipo de situaciones? Ante el juez penal de ejecución, quien se encuentra a cargo del control de mi condena firme. Entonces, ese tipo de cuestiones es la que quedan a cargo del juez penal de ejecución, siempre y cuando ya tengamos una condena firme y estemos hablando de personas condenadas. Y entonces todo lo que refiere al cumplimiento de la condena de esa persona está bajo el control del juez de ejecución penal. Esas son las etapas de nuestro proceso penal en cuanto a órganos jurisdiccionales. Bueno, vayamos
otra vez a lo que es la etapa preparatoria. ¿Cómo se inicia en la etapa preparatoria? A través de una denuncia que se presenta ya sea en sede del Ministerio Público. Yo me puedo ir a las oficinas de la Fiscalía a presentar mi denuncia o puedo irme a presentar mi denuncia ante la policía, o sea, en las comisarías jurisdiccionales en donde me quede más cerca del lugar en donde haya ocurrido el hecho que yo voy a denunciar. Esos son los lugares en donde yo voy a presentar la denuncia. Pues tenemos las medidas cautelares. Una vez que se apertura un procedimiento penal en contra de una persona, el juez penal de garantías que está a cargo de la primera etapa del proceso penal, la etapa de investigación, puede dictar medidas cautelares que restrinjan el, la libertad de la persona sometida al proceso a los efectos de garantizar su sometimiento al mismo. Entre ellas puede ser un arresto domiciliario que sustituya una medida de libertad ambulatoria. Se le puede establecer una libertad ambulatoria con mínimas restricciones, como por ejemplo la prohibición de cambiar de domicilio sin la autorización del juez competente, de tal forma que cuando me convoquen para algún tipo de acto puedan encontrarme y hacerme llegar la notificación en forma efectiva y me vayan teniendo por comunicado formalmente de las actuaciones judiciales en el proceso que está abierto en mi contra. También puede ser que me prohíban salir del país sin autorización del juez competente. Ese tipo de restricciones mínimas que se dan, a lo que nosotros llamamos medidas, o sea, estar con medidas alternativas a la prisión preventiva. Y la otra medida cautelar que se imponen en hechos graves o cuando no existe arraigo suficiente o no hay una garantía que se someta al proceso penal, entonces el juez penal de garantías puede imponer una prisión preventiva. Según nuestras normas, no puede durar mientras el proceso esté abierto y no exista todavía una condena firme. En base a estas garantías constitucionales de las que les hablé hace un momento atrás, la medida de prisión, la medida cautelar de prisión preventiva es la más grave que se puede imponer y según nuestras leyes no pueden superar los 2 años. Sin embargo, en la práctica eso no siempre se cumple. Eh, Se estila en la práctica y no es correcto, pero es lo que en la práctica y en la costumbre se estila, se superan estos 2 años de prisión preventiva. Según el caso, según la gravedad, según las implicancias, eh, los jueces no levantan esta medida cautelar de prisión preventiva y dura más allá de los 2 años. Bueno, aquí vamos a las diferentes circunstancias y nomenclaturas que se refieren a la restricción de libertad. Por un lado tenemos la aprehensión. Siempre vamos a hablar de medidas restrictivas a la libertad. La aprehensión se denomina cuando una persona es restringida en su libertad cuando existe un hecho en flagrancia. Cuando se le encuentra a una persona cometiendo un hecho en flagrancia, con las manos en la masa, como solemos llamar en forma común, entonces, por Constitución Nacional, cualquiera puede restringirle en su libertad, cualquier persona. Cualquier vecino, yo veo que a mi vecina de enfrente, unos chicos en moto, con pasamontañas o con casco, paran y le están estirando la cartera. Entonces yo puedo salir y salen los otros vecinos y salimos nosotros a acorralarle a esas personas y le aprendemos. O sea, en flagrancia nosotros le restringimos de su libertad. Como cualquier persona puede realizar la aprehensión, por supuesto que más que cualquiera, la Policía Nacional también puede realizar aprehensiones en casos de flagrancia. Las aprehensiones significan restricciones de libertad sin necesidad de orden judicial. Estas aprehensiones no pueden durar más de 6 horas.
Lo que normalmente ocurre cuando, como en el caso que les había señalado, los vecinos le aprendemos a algún motochorro, como le decimos nosotros, a los que realizan este tipo de asaltos callejeros, inmediatamente alguien llama al 911. El 911, que es el sistema que utiliza la Policía Nacional para llamadas de urgencia y de emergencia, a través del sistema de radio base, ubica inmediatamente a una patrullera que esté en las cercanías y inmediatamente va la patrullera a la policía y interviene. Ahí los personales de la policía que van en la patrullera toman los datos, labran su acta de procedimiento y le llevan al aprehendido a la sede de la comisaría jurisdiccional. Ellos tienen 6 horas como máximo para comunicar al Ministerio Público sobre la aprehensión de una persona. ¿Por qué? Porque la restricción de la libertad sin orden judicial no puede durar más de 6 horas. Y en el procedimiento penal paraguayo, sobre todo lo que se refiere a la restricción de libertad, los plazos son perentorios y son improrrogables. En ese lapso de 6 horas se le comunica al Ministerio Público, al agente fiscal de turno, quien inmediatamente tiene que decretar la detención de esa persona si es que la intención del Ministerio Público es de que siga restringida en su libertad. Entonces tenemos una concatenación de 6 horas que pueden luego convertirse en 24 horas más, pero ya no va a ser una aprehensión, va a ser una detención. La restricción de libertad aquí ya va a ser en base a una orden de autoridad competente, en este caso el agente fiscal de turno interviniente, que va a disponer la detención de esa persona y la detención no puede durar más de 24 horas para que sea una privación de libertad legítima. En esas 24 horas el Ministerio Público tiene la obligación de darle la oportunidad a que se defienda, o sea, le llama a una audiencia indagatoria. En la audiencia indagatoria esta persona tiene la oportunidad de declarar si quiere y si no quiere, eso jamás puede ser tomado en su contra. Desde el momento que está aprendido y el Ministerio Público ya tiene conocimiento, se le pregunta a esta persona si tiene algún abogado de su preferencia, algún abogado de su elección, si tiene algún abogado particular que le represente en forma técnica, que ejerza la defensa técnica. Y en caso contrario, en caso de que no tenga un abogado a quien designar en ese momento, entonces se le convoca al defensor público de turno inmediatamente. Entonces, desde la primera actuación, esta persona con restricción de libertad tiene que tener una defensa técnica que le asista. Tienen tanto los efectivos policiales como el Ministerio Público que poner a disposición inmediata todas las actuaciones que obren en contra de esta persona. Le ponen a disposición de la persona eh, restringida en su libertad y también del abogado que ejerce la defensa técnica. En ese lapso de 24 horas que esta persona está detenida, se le fija la audiencia indagatoria. Si quiere prestar declaración indagatoria, lo hace. Si no, no pasa nada. Se tienen que poner a disposición de él y de su abogado todas las actuaciones. Y el Ministerio Público, en el caso de que lo crea conveniente, presenta inmediatamente el requerimiento de imputación ante el juez penal de garantías de turno. El juez penal de garantías de turno, al recibir el requerimiento de imputación, apertura formalmente una causa penal en contra de esta persona e inmediatamente señala también una audiencia para oírle. Esa audiencia tiene que ser fijada dentro de las 24 horas. ¿Por qué? Porque la detención solamente dura 24 horas, una detención legalmente dictada. Entonces, en ese lapso de tiempo, inmediatamente el juez, al recibir esa información, le señala una audiencia para ser oído y entonces, en esas 24 horas, la persona con restricción de libertad va y presta declaración ante el juez penal de garantías, lógicamente acompañado de su defensor técnico,
Y ahí es donde el juez penal de garantías decide si le va a levantar esas restricciones e imponerle alguna medida alternativa, como sería la prohibición de cambiar de domicilio, la prohibición de salir del país, pero en libertad ambulatoria. O, por ejemplo, esa detención puede convertir en un arresto domiciliario que sería sustitutiva a una prisión preventiva, o esa detención convertirse en prisión preventiva. Entonces tenemos ese lapso de tiempo de 6 horas de aprehensión, 24 horas de detención y dentro de esas 24 horas, que no puede durar más, el juez puede convertir esa detención en prisión preventiva. Entonces tenemos legalmente las órdenes que establecen la restricción de libertad de una persona que son dictadas por una autoridad competente. Con relación a la declaración indagatoria, que es obligación del Ministerio Público eh, señalarle a la persona detenida y darle esa posibilidad que declare, quiero explicarme ante ustedes sobre lo siguiente. La declaración indagatoria para una persona sometida a un proceso penal es un medio de defensa, no es un medio de prueba. ¿Por qué? Porque en el Paraguay la prueba confesoria en el proceso penal no existe. Por constitución, la persona goza de una presunción de inocencia que tiene un rango constitucional. Por lo tanto, quien va a investigarlo y va a afirmar que fue responsable en la comisión o del desplegamiento de una conducta penalmente prohibida, tiene la obligación de demostrar con elementos de prueba certeros, suficientes, inequívocos de la culpabilidad de esta persona. La persona no tiene por qué demostrar su inocencia. ¿Por qué? Porque por constitución goza de esa presunción de inocencia, que tiene que ser quebrada o quebrantada por el Ministerio Público en el juicio oral y público a través de las pruebas que recolectó en la etapa de investigación y que sustentan su acusación formal. Por eso es que la declaración indagatoria eh, es un medio de defensa material. Él puede decidir defenderse materialmente y dar sus explicaciones. Y nadie puede obligarle a que lo haga si no lo quiere hacer, porque todo este procedimiento está basado en la Constitución y sobre todo en las garantías procesales que la Constitución vigente establece con respecto al procedimiento penal. La Constitución establece de que todos tenemos una presunción legal de inocencia y nadie está obligado a declarar en su contra, y quien afirma algo tiene la obligación, tiene la carga de demostrar lo que está afirmando. Por lo tanto, si la Fiscalía o el Ministerio Público sostiene la culpabilidad de una persona a través de una acusación formal, es quien tiene la obligación, quien tiene la carga probatoria de demostrar ese extremo que está alegando. Yo no tengo por qué demostrar mi inocencia. Mi inocencia es una presunción legal que se encuentra garantizada en la Constitución Nacional. Otra de las cuestiones que no quiero olvidarme, que siempre con la profesora Joana solemos hacer énfasis para poder clarificar las diferencias que tenemos en nuestros sistemas, es de que en el Paraguay no existe un procedimiento continuado o sustanciado en ausencia. Si bien el Ministerio Público tiene que tener identificada a una persona para imputarle y abrirle, aperturarle una causa penal, esa persona tiene que estar sometida al proceso penal. Por eso es que se le impone como una restricción mínima si va a estar gozando de una libertad ambulatoria la prohibición de cambiar de domicilio sin la autorización correspondiente del juez competente. ¿Por qué? Porque se le van a ir anoticiando o notificando a través de las cédulas de notificación, se le van a ir comunicando las actuaciones que van ocurriendo dentro del proceso penal, así como que si es convocado, se le va a la cédula de notificación en donde se le indica que es convocado para presentarse de tal día, en tal parte, que lo convoca el juez penal de garantías, por ejemplo. Si no se le encuentra a esa persona, entonces quiere decir que esta persona, si cambió de domicilio sin autorización y no se tiene un domicilio fijo de una persona que está procesada penalmente, entonces
lo que se hace es que se le declara rebelde o contumaz a los mandatos de la justicia, no está sometida al proceso penal. Por lo tanto, cuando sale una declaración de rebeldía dispuesta por el juez competente, consecuentemente, y eso no está bajo ningún tipo de discusión, sale una orden de captura. Sale una orden de captura y se interrumpen los plazos procesales. ¿Por qué? Porque esta persona, al estar prófuga, al estar declarada rebelde, no está sometida al proceso penal. Y el proceso penal no puede continuar en su ausencia. ¿Por qué? Porque según nuestras normas, se va a estar vulnerando su derecho a ejercer una defensa, su derecho a controlar las pruebas que se van a ir produciendo y que pueden eh, ser pruebas en su contra. Entonces, la persona sometida a un proceso penal desde el primer acto de procedimiento tiene que contar con una defensa técnica y tiene que poder controlar todos los actos que se vayan realizando y sobre todo si se van diligenciando elementos de prueba que van a ser utilizados en su contra. Tiene que tener ese control, ese es el control de partes. Esa es la contradicción que nosotros tenemos como principio garantizado en nuestro código y lo que vicia de nulidad absoluta cualquier acto del procedimiento es que se realicen actos que vulneren los derechos al ejercicio de la defensa. Y hacerlo en su ausencia en nuestro país es considerado la vulneración del ejercicio correcto del derecho a la defensa porque yo por ley tengo el derecho de controlar las pruebas que se van produciendo, elaborando, diligenciando para ser luego utilizadas en mi contra. Por eso es que cuando una persona no está sometida al proceso penal, no existe un procedimiento en ausencia. Si se abre un proceso en forma nominada en contra de alguien, lo que no puede es continuar un proceso en ausencia. Entonces, sale una orden de captura y mientras esta persona no es puesta nuevamente a disposición de la justicia, los plazos procesales se interrumpen. Eso quería aclarar porque es una diferencia elemental, una diferencia eh, muy grande que tenemos con el sistema penal colombiano que ustedes ya estarán bastante adentrados. Y Y profe, entonces y la interrumpo ahí, ¿nos puede decir por cuánto tiempo máximo se interrumpe? interrumpe hasta que la persona se ponga a disposición. ¿10 Entonces, años, 20 años, 30 años? sí, sí, sí. Puede prescribir la sanción penal, pero no se va a extinguir el proceso penal. El proceso penal se interrumpe hasta que esa persona es puesta nuevamente a disposición. Hay veces que por desconocimiento de repente cambian de domicilio o lo que sea. Entonces, cuando la persona se da cuenta de que salió una orden de captura porque se le declaró rebelde, inmediatamente se va a ponerse a disposición del juez. Entonces, solicita el levantamiento de esa declaración de rebeldía. O efectivamente está prófugo. Entonces, el otro mecanismo es no que voluntariamente se ponga a disposición, sino de que los organismos encargados de hacer cumplir esa orden judicial de captura, que son normalmente las fuerzas del orden público, le detienen a esa persona porque tienen una orden judicial que cumplir en su contra de restringirle su libertad. Entonces, una vez que le capturan, comunican al juzgado en donde se emitió esa orden de captura y lo ponen a disposición. Una vez que realmente está a disposición del juez de garantías, porque cuando hay una comunicación de que se pone a disposición, ya sea a través de la policía o a través del abogado, inmediatamente, pero de verdad les digo que inmediatamente es media hora después o lo que se tome en traerle de la comisaría a la sede del juzgado, se le señala una audiencia. Siempre solemos decir, sí, cayó un rebelde, bueno, ay, ahora mismo, ahora, ¿y dónde está? Y acá en la comisaría, o está acá en una comisaría, no sé, a, a 40 kilómetros, entonces más o menos se calcula, bueno, y fíjale dentro de una hora, fíjale dentro de media hora, o fíjale dentro de 2 horas. Inmediatamente se le señala una audiencia y se le trae a la persona, al rebelde, ante el juez que dictó esa orden de captura como consecuencia de la declaración de rebeldía. Y entonces ahí con su abogado ellos exponen cuál fue la situación, explican
el motivo de su remisión a someterse a los mandatos de la justicia y entonces ahí el juez em, analiza qué tipo de sometimiento va a disponer en contra de esa persona. Si estaba con un arresto domiciliario que incumplió, si estaba con una medida alternativa y no cumplió y ahora está remiso, no existe algún tipo de garantía que eh, demuestre que va a someterse al proceso, entonces se dispone la prisión preventiva. Ahí mismo se ordena la prisión preventiva y de ahí va a algún centro de reclusión mientras el proceso se va realizando. Yo les dije hace rato que el tema de la prisión preventiva es un poco excesiva o exagerada y se incumplen los tiempos máximos de duración que la ley misma establece en mi país. Y les doy un ejemplo también. Durante el desarrollo de un proceso se tienen que realizar diferentes audiencias orales sustanciadas entre las partes y a veces las personas sometidas al proceso penal o sus defensas técnicas recusan, plantean incidentes, van presentando recursos que van dilatando el proceso y no permiten realizar esa audiencia. Entonces, cuando se recurre mucho a esa argucia dilatoria, entonces el juez competente puede revocar las medidas o el arresto y dispone una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque está dilatando el proceso para evitar que el proceso continúe normalmente. Entonces, no sería por la gravedad tal vez del caso, pero sí por la conducta procesal que va desarrollando dentro de esa causa penal. Entonces se dispone una prisión preventiva de tal forma a asegurar el sometimiento de esa persona al proceso penal. ¿Por qué? Porque si no vamos a tenerle o dilatando o le tenemos a una persona prófuga, no tiene arraigo, no hay garantías de que se vuelva a someter al proceso, entonces se dispone directamente la prisión preventiva, entonces se asegura el sometimiento de esta persona y no se hace en ausencia, pero sí bajo una restricción grave como es la prisión preventiva a una persona que tiene una presunción de inocencia de rango constitucional. ¿Eh? Por un lado, estos son, yo le voy a pasar luego a la profe Joana esta diapositiva para que ustedes luego puedan verificar, mirar mejor. Acá yo les pongo enlaces de informaciones que se encuentran en los medios de comunicación sobre un caso, por ejemplo, de aprehensión, un ejemplo de detención y este caso es, por ejemplo, el de una prisión preventiva. La prisión preventiva dentro de un proceso penal en donde todavía no hay una condena firme tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo que una persona mayor de 70 años no puede someterse a una prisión preventiva. Entonces, según la gravedad del caso, se le otorga un arresto domiciliario o se le imponen medidas alternativas a la prisión preventiva. En este caso, justamente la información que traigo a colación es de una persona mayor de 70 años. Acá dice justamente, se le beneficia, no pudo el Ministerio Público solicitar la prisión preventiva porque el código le beneficia por su avanzada edad, 80 años. Luego tenemos, se le llama etapa preparatoria, pero sigue siendo, está bajo la conducción del mismo juez penal de garantías la etapa de investigación del control del debido proceso, en donde el Ministerio Público, dentro de esos 6 meses que se le establece para que realice su investigación, presente sus requerimientos. Puede pedir esas son las salidas alternativas al proceso. Puede desestimar la denuncia, pedir la aplicación de criterios de oportunidad, puede pedir una suspensión condicional del procedimiento, puede pedir un procedimiento abreviado, una audiencia de conciliación si es que la ley permite en determinados casos concretos la notificación de acta de imputación. Esos son los requerimientos que puede hacer el agente fiscal interviniente. Y por último, pedir el juzgamiento al presentar su acusación formal en contra de una persona.
Estas son las características que tienen que contener un acta de imputación en contra de una persona. Aquí les dejo los enlaces respectivos. Voy a ir avanzando un poquito más rápido porque me parece que me pasé un poco de tiempo con el tiempo, con las explicaciones de la restricción de la libertad. ¿Cómo concluye la etapa preparatoria? Con la presentación formal del requerimiento de acusación que presenta el Ministerio Público en contra de una persona. Estos son los requisitos con los que debe presentarse una acusación formal. Si alguno de ellos, y tienen que ser en forma conjunta y concomitante, alguno de ellos no está presente, entonces se tiene por no presentada la acusación por defectos formales, por vicios formales en la presentación de la acusación. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque yo, si voy a ser sometida a un juzgamiento, tengo que saber de qué voy a defenderme. Entonces vamos nuevamente a lo mismo. El ejercicio del derecho a la defensa es fundamental en el procedimiento penal paraguayo. Si yo me veo restringida o afectada en mi derecho a ejercer mi defensa, entonces el acto que restrinja mi ejercicio al derecho a la defensa se torna nulo de manera absoluta, no se puede convalidar. Existen nulidades relativas que tienen que ver con algunos que otros defectos formales, pero la nulidad absoluta se refiere al derecho a la defensa, al ejercicio pleno del derecho a la defensa. Bueno, estos son los requisitos que se establecen para una acusación formal válida. Y acá yo les traigo enlaces de casos ilustrativos de ejemplos de juicios orales en donde se presenta formalmente y luego se sustancia en esa audiencia preliminar ante el juez penal de garantías. Oralmente se expone la acusación, se establecen los hechos concretos acusados, se delimita el objeto de la acusación, que son los hechos concretos que se le acusan a esa persona, se establece la calificación de la conducta, la tipificación de la conducta establecida en la acusación por el Ministerio Público y se listan los elementos probatorios de los cuales el Ministerio Público se valdrá en el juzgamiento para demostrar la culpabilidad de esta persona acusada. Una vez culminada esa audiencia, inmediatamente el juez penal de garantías que preside esa audiencia preliminar, eh, si resuelve que efectivamente la causa amerita un juzgamiento, entonces les explica su decisorio de elevar de la etapa preparatoria a la etapa de juzgamiento. Y saca en 5 días su resolución en formato escrito y remite al tribunal de sentencia que va a tener a su cargo el juzgamiento a través de una audiencia de debate oral y público. Con esto concluye la etapa preparatoria y se inicia la etapa de juzgamiento. Otros actos conclusivos son los que yo les había señalado, otras formas alternativas de culminación del proceso, y eso procesalmente, ¿cómo se traduce? Si se aplican algunos de esos requerimientos, entonces la salida procesal es la del sobreseimiento definitivo. Aquí solamente de dos formas se le puede a una persona declarar inocente, por ejemplo. Se le sobresee definitivamente y se levantan todos los datos del sistema penal o se le declara inocente, pero luego de una audiencia de juzgamiento. A ver, aquí les pongo los plazos. Tenemos la prórroga ordinaria y la extraordinaria. La prórroga ordinaria se hace ante el mismo juez penal de garantías y la extraordinaria ante el Tribunal de Apelación. El plazo máximo de duración de la etapa de investigación es de 6 meses, que puede prorrogarse ya sea por una prórroga ordinaria o una extraordinaria, depende ante qué organismo jurisdiccional se haga el planteamiento de la prórroga. Y tenemos que el plazo máximo de duración de un proceso ordinario es el de 4 años. Los recursos que son planteados dentro del proceso penal suspenden este plazo de 4 años. Yo dentro de primera instancia, no sé, esa
prisión preventiva que decreta el juez penal de garantías, yo puedo apelar a través de un recurso de apelación. Entonces, desde que interpongo el recurso hasta que el recurso se resuelva en segunda instancia y vuelva a bajar otra vez al juzgado de origen, ese lapso de tratamiento del recurso se va a restar de los 4 años. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener una innúmera cantidad de hechos punibles, impunes, por el transcurso del plazo máximo de duración de un proceso penal ordinario de 4 años. Los recursos suspenden el plazo de 4 años, pero la rebeldía suspende el proceso, pero no la prescripción. Entonces yo puedo tener un caso de una persona que estuvo prófuga, que estuvo rebelde, no sé, 10 años y el hecho me prescribe a los 10 años, entonces voy a tener una prescripción de la sanción penal, que es la potestad que el Estado tiene de sancionarle, de imponerle una sanción a una persona a través de los organismos competentes, aunque el proceso no esté extinto por el transcurso del plazo máximo de duración de él. Entonces aquí le pongo estos plazos de duración máxima de la etapa de investigación y de la duración del proceso ordinario. Esto está establecido en base a que se estableció de que todo ciudadano tiene derecho a que el Estado, a través de sus organismos, le den un finiquito a un proceso penal en un plazo razonable, y el plazo razonable establecido por el Congreso de la República del Paraguay es el de 4 años. Y hay personas que no recurren, hay personas que no apelan nada, no recurren nada, y entonces en menos de 4 años, o sea, no puede sobrepasar los 4 años, tiene que tener, en el caso de que se demuestre su culpabilidad, una condena firme. Estamos hablando de todas las etapas por las que puede pasar el proceso penal, incluyendo el trámite de los recursos. Si ya tenemos una sentencia en primera instancia y está en trámite en segunda o en tercera instancia, se recurrió esa condena y llegamos a los 4 años sin que haya una condena firme, entonces se le tiene que sobreseer definitivamente a esa persona, porque el plazo razonable de duración del proceso transcurrió el límite. Aquí les pongo los artículos del Código Procesal Penal paraguayo vigente respecto a la acusación y respecto a la falta de acusación. Si no hay una acusación dentro del plazo, por ejemplo, el agente fiscal presenta la acusación. ¿Se recuerdan que eran 6 meses la duración del el tiempo de investigación para presentar una acusación formal? Si se presenta fuera de ese plazo, aunque sea un día, entonces la acusación se presentó fuera del plazo. Los plazos son perentorios y son improrrogables, a excepción de algunos casos en donde la misma norma señala que pueda prorrogarse, en qué casos, por quiénes y cuánto. En caso de que no esté previsto eso, entonces se cumple el plazo, perece el tiempo. Si no presenta el agente fiscal la acusación, tenía que haber presentado el jueves pasado y lo presenta el lunes, entonces lo presenta fuera del plazo. Se tiene por no presentada la acusación. Entonces, a falta de acusación, se tiene que extinguir la causa, porque nadie puede asumir el rol constitucional que le corresponde al Ministerio Público de ejercer la titularidad de la acción penal y de persecución de los hechos de acción penal pública. Entonces, el juez, el defensor y ninguna otra persona, ninguna otra institución puede asumir el rol del Ministerio Público de investigador y de acusador formal. Entonces, al no presentarlo en tiempo, se le tiene por no presentada la acusación y se le tiene que levantar el proceso a esta persona y desvincularle del proceso penal a través de un sobreseimiento definitivo. Por eso que cuando se resuelve sobreseerle definitivamente a una persona, se levantan del sistema de estadísticas penales los informes que hayan habido con relación a esa causa respecto a esa persona. Es como que no haya existido ese proceso penal en su contra. ¿Por qué? Porque anteriormente en el código viejo que yo les había señalado del sistema inquisitivo, se solía decir, cuando en algún momento se otorgaba algún sobreseimiento definitivo, en la parte resolutiva se decía que no afectará su buen nombre y reputación. Con
sistema penal nuevo, en el fuero penal nuevo, cualquier resolución de sobreseimiento definitivo inmediatamente levanta de las estadísticas, del informe de estadísticas penales, los datos de esa persona vinculada a esa causa. Entonces, uno va y pide los informes de antecedentes penales o antecedentes judiciales de esa persona y no va a saltarle absolutamente nada con relación a esa causa. Entonces, en forma automática no va a afectar su buen nombre ni reputación porque no se va a encontrar información respecto a esa causa. Aquí justamente estos son los presupuestos para el dictamiento de un sobreseimiento definitivo. Estos son los principios que tenemos nosotros establecidos en nuestro fuero penal, en nuestro sistema procesal, principios constitucionales de inocencia y de legalidad. Aquí yo les dejo un enlace en donde pueden ver un caso en donde una persona llegó hasta la etapa de juzgamiento y efectivamente el Ministerio Público con la producción de las pruebas ofrecidas y desarrolladas en contra de esta persona no pudo quebrantar el estado de inocencia de esta persona. Por lo tanto, esta persona fue declarada inocente porque no existieron pruebas que ni siquiera pongan en duda su inocencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, está muy bien explayado el principio de inocencia, que tiene un rango de carácter constitucional. Aquí les pongo así algunas frases así sueltas, pero que son significativas del sistema. El sistema acusatorio tenemos como titular de la acción al Ministerio Público y que es el que tiene la carga de la prueba porque afirma la comisión de un hecho punible, la realización o el despliegue de una conducta penalmente prohibida por parte de una persona. Entonces, es el Ministerio Público quien tiene esta obligación legal. Acá tenemos que la defensa técnica se establece desde el primer acto de procedimiento. Los plazos son perentorios e improrrogables. Las nulidades son absolutas en caso de vulneración del ejercicio en la defensa y en caso de duda, siempre se tiene que resolver a favor del procesado. Ahora, el principio indubio pro reo se utiliza al momento del juzgamiento cuando se valoran las pruebas. No es en cualquier etapa del proceso, sino cuando yo estoy en un juicio oral y público y van produciéndose las pruebas y yo tengo como tribunal que valorar cada prueba. Si una prueba a mí no me da una certeza de la culpabilidad de esa persona, porque eso es lo que se está juzgando, y esa prueba al valorar, porque tengo que valorar cada una de las pruebas, si esta prueba al momento de la valoración me mete dudas, entonces ahí al valorar esa prueba, entonces esta prueba yo tengo que considerar a favor de la persona. Esa es la manera en la que se aplica este principio de la duda razonable o del indubio pro reo en el sistema procesal penal paraguayo, al momento de la valoración de las pruebas, y las pruebas se producen en la etapa del juicio oral y público donde se le está juzgando a una persona. Estas son Estas son las facultades que tiene la Policía Nacional. La Policía Nacional bajo ningún concepto puede actuar sin orden judicial o sin orden de autoridad competente, ya sea Ministerio Público o Poder Judicial, a excepción de los casos de flagrancia en donde la Constitución Nacional le da esa facultad de restringir en su libertad a cualquier persona, no solo a la Policía Nacional. Por eso es que la aprehensión en caso de flagrancia se puede dar sin orden judicial. Aquí les dejo varios enlaces, ya sea de video o de informes en medios de comunicación sobre un hecho que conmovió mucho aquí a la población. Fue un hecho de un quíntuple homicidio en donde una persona le mata a todos los integrantes de su familia. Y entonces aquí van a encontrar desde los primeros informes de cómo fue avanzando el caso.
Entonces aquí van a tener, él confiesa el crimen, pero desde luego eso nunca pudo tenerse en consideración, sino en base a las pruebas que luego el Ministerio Público ofreció y demostró en juicio oral y público. Entonces hubieron imputados, aquí están los enlaces de cómo se fue desarrollando un proceso penal completo, este caso en específico. La prisión preventiva, la etapa preparatoria porque fue la audiencia preliminar, entonces como consecuencia de la culminación de la investigación y el planteamiento y ratificación de la acusación por parte del Ministerio Público, entonces esto fue elevado a la etapa de juzgamiento. Este es el nombre de la carátula de la causa penal abierta en ese momento. Aquí tenemos ya el inicio del juicio oral y público, algunos datos de cómo se fue desarrollando el juicio oral y público y en este caso él refería ciertas cosas, sin embargo, las pruebas concluyeron de que efectivamente todo lo que él dijo no fue así como él dijo, por eso es que la confesión no es un medio de prueba. Él, desde luego, nadie le puede obligar a que declare, no declara bajo juramento de decir verdad, no tiene la obligación de declarar con la verdad porque está ejerciendo su defensa material, pero el Ministerio Público cuando acusa tiene que con los elementos de prueba ofrecidos demostrar los extremos que alegan su acusación. Y en este caso él, que podía ejercer su defensa como mejor él lo estimara, él dijo, confesó haber hecho ciertas cosas, sin embargo, se demostró con pruebas contundentes y fehacientes cómo efectivamente ocurrió este quíntuple hecho de homicidio. Por eso es que le pongo este ejemplo concreto porque aquí se demuestra que él, la persona procesada, puede relatar todo cuanto estime conveniente para el ejercicio de su defensa material. Sin embargo, se le va a juzgar y a declarar su culpabilidad en base a las pruebas producidas, no en base a su declaración porque ese no es un elemento de prueba. Esta fue la condena y sí aquí me permito explicarles a ustedes la pena máxima prevista en el Paraguay es la de 30 años y máximo se pueden imponer medidas de seguridad que a lo máximo llegan a 10 años, pero son medidas que se establecen en base a la peligrosidad de la persona. Una vez que la persona cumple con su condena, entonces, si el tribunal de sentencia creyó oportuno, según los informes técnicos, psiquiátricos y psicológicos forenses, de que esta persona en libertad, pese a que ya cumpla su condena, seguiría poniendo en peligro la seguridad de las personas de su entorno, entonces, una vez cumplida su condena, se le va a ir evaluando a la persona cada 6 meses a ver si es necesaria que esa medida de seguridad continúe vigente. O sea, el tribunal puede establecer hasta un máximo de 10 años, sin embargo, una vez que esto ya esté administrado porque se cumplió la condena de la pena principal, que es la prisión, entonces, el departamento forense técnico le va a ir evaluando en forma permanente a ver si es necesario que se siga en vigencia esa medida de seguridad. Solo que hay veces que los medios de comunicación dicen 40 años, pero en realidad la sentencia fue por 30 años porque no se puede condenar a más de 30 años de prisión, que es la sanción máxima prevista en el Paraguay. Y lo que se establecieron en ese momento del juzgamiento fueron 10 años de medidas de seguridad. Pero los medios informan 40 años. En la práctica son 40 años, pero como les referí recientemente, eso se va a ir evaluando en forma permanente en el caso de que sea necesario seguir sometiéndole a esta persona a estas medidas de seguridad. Bueno, entonces con esto les procuré dar una
pequeña muestra de lo que es el procedimiento penal en el Paraguay, en forma corta. Yo sé que cuesta resumir, pero hice el esfuerzo de que más o menos se pueda entender, y yo esto le voy a compartir a la profesora Joana para que ella también ponga a disposición de ustedes. Muchas gracias, mi profe Alba, como siempre. Es muy chévere escucharla. Es muy clara en su explicación. No sé si algún compañero tenga alguna pregunta. Santi, ¿tenés una pregunta? Sí, señora. Sí, y después de... Doctora, buenos días. Buen día. Muchas gracias por el conocimiento pues, aportado. Yo tengo una pregunta que quisiera de pronto que me la resuelva, y es, en el tema de los delitos penales, la ley permite imponer agravantes sobre las conductas juzgadas. A ver, cuando se está desarrollando un juicio oral y público, y vamos a poner el ejemplo de una persona que está acusada por varios hechos punibles, la sentencia que va a salir en el caso de que se le encuentre culpable a esta persona va a salir con una pena única. Hay una, existen normas en el proceso penal en donde se establecen las bases para la medición de la pena, y también en el caso de que concurran varios hechos punibles, cómo se hace un concurso de hechos. Lo que a grandes rasgos te puedo decir es que haciendo el concurso de hechos punibles no va a poder sobrepasar la sanción única establecida, los 30 años. Siempre se toma como base el máximo de la sanción prevista para el hecho más grave, en este caso, que tenga la calificación de la conducta de la persona acusada. Y cada hecho punible tiene un marco penal que establece un mínimo y un máximo. Al momento de la medición de la sanción que se le va a imponer a esa persona, se tienen en cuenta 10 numerales, que en el código está previsto en el artículo que habla de la medición de la pena, y entonces tenemos elementos atenuantes que van con la característica personal de cada uno, y elementos agravantes. Entonces se va haciendo la medición de la pena. Yo tengo una persona, un delincuente primario, una persona que siempre se sometió al proceso, una persona que no tiene otros procesos penales. O sea, yo voy teniendo varias circunstancias que van a ir atenuando al momento de ir midiendo la sanción que le voy a imponer. O tengo elementos agravantes, entonces voy a ir subiendo. En vez de darle el mínimo, le voy a dar a lo mejor el máximo si todos esos incisos al momento de la medición resultan agravantes. Ahora, no sé si la pregunta se refería a la manera de medición de la sanción o si existen hechos punibles en modos agravantes. Podemos tener, por ejemplo, en hechos punibles contra la vida, puedo tener, por ejemplo, el aborto, puedo tener la eutanasia, puedo tener el homicidio simple, puedo tener el homicidio agravado. Entonces, los hechos, las conductas mismas van teniendo calificaciones en modos agravantes, como por ejemplo la apropiación, el hurto agravado, el robo en banda, el robo agravado. Entonces voy a tener el agravante, pero en la clasificación de los hechos punibles. Pero si me hablabas respecto al agravante al momento de establecer la sanción, eso yo lo voy a establecer según el marco penal que se me establece para cada tipo punible. Robo agravado de 5 a 10 años, entonces mi marco penal me va a tener como mínimo el 5, como máximo 10. Entonces yo, según las características de la persona que está siendo juzgada, voy a ir, si tiene elementos agravantes o circunstancias agravantes, voy a ir elevando y le voy a dar probablemente el máximo. Como ocurrió en el caso que les traje a colación, se le dio 30 años, se le dio el máximo. Al momento de hacer la medición de la pena, esta persona tenía todos esos incisos en contra. Según las pruebas producidas y valoradas en juicio, entonces se le impone la pena máxima. O sea, tiene todos los elementos agravantes a su conducta personal. Entonces, como la conducta y la sanción es personal, la responsabilidad penal es personal, entonces según sus características personales, yo voy a ir imponiendo, voy a ir sumando
o bajando y estableciendo la sanción máxima o la sanción mínima. Gracias, Muchas gracias, doctora. Doctora, muy buenos días. Buen día. Acá en Colombia, en el Código de Procedimiento Penal, la audiencia de imputación se realiza ante el juez penal de confusión de control de garantías. En la audiencia de imputación se llama acá. ¿Cómo es esa imputación de cargos allá en Paraguay? Profe, ¿será que usted me puede decir de vuelta la pregunta porque no escuché bien por parte? Hablo más de un sector. Doctora, acá en Colombia, en el Código de Procedimiento Penal, la imputación de cargos se realiza mediante una audiencia de imputación ante el juez penal municipal con función de control de garantías. Tengo entendido que no hay esa audiencia de imputación. ¿Cómo se realiza la imputación de cargos allá en Paraguay? El Ministerio Público puede imputarle a una persona que está detenida porque se le agarró en flagrancia o puede imputarle a una persona que está libre. Eso no se hace en una audiencia. Si está detenida, sí, inmediatamente le tiene que convocar a una audiencia indagatoria, que es lo que se pretende con eso es que inmediatamente se le dé la oportunidad de defenderse. Esa audiencia indagatoria, el Ministerio Público tiene la obligación de establecerle con mayor razón si está privada de su libertad con alguna orden de detención. Entonces, inmediatamente, como ya hay una restricción que es lo más grave que puede ocurrir dentro de una sospecha, le da la oportunidad de defenderse. Si no le da esa oportunidad de defenderse en forma inmediata, se anula todo el proceso. Y en realidad yo les comento de que sí se anulan los procesos por vulneración al ejercicio del derecho a la defensa. En el Paraguay no se aceptan cargos. El Ministerio Público imputa, pide que el juez penal aperture el proceso penal, investiga, acusa, pero nadie está obligado justamente a aceptar nada. Está prohibido, nadie tiene la obligación de declarar en su contra. Entonces no se le puede llamar para que acepte nada, justamente porque la audiencia indagatoria, que es la audiencia en la que se le llama a la persona a declarar, no es un medio de prueba, es un medio de defensa. No tiene, y normalmente no se estila tampoco a aceptar cargos. A veces, lo que justamente, y ya ocurrieron varios casos que a mí personalmente me tocó ver, cuando una persona ejerciendo su derecho a la defensa eh, relata de que es responsable, o sea, como diríamos, una confesión de lo que ocurre, normalmente es para, con las pruebas se demuestra que lo que estaba haciendo era encubriendo a otra persona. Por eso es que nosotros no podemos considerar bajo ningún aspecto la confesión como algo válido. No es luego un elemento de prueba y solamente en base a las pruebas se le puede condenar a una persona. Pero puede, lógicamente, al ejercer su defensa, dar datos o direccionar la investigación. Sin embargo, la mayoría de las veces que en las líneas de investigación se tuvieron en cuenta las manifestaciones confesorias fueron de encubrimiento de otra persona que sí es la responsable real del hecho que se estaba investigando. No sé si respondí exactamente lo que me estaba preguntando. No, me quedó una ahorita en algo. O sea, sí está la audiencia de formulación de imputación, pero cuando es capturada en flagrancia, se lleva a audiencia de indagatoria. Exacto. Y si no es capturada en flagrancia, se hace en el despacho del fiscal. Sí, el fiscal presenta inmediatamente su requerimiento de imputación ante el juez penal de garantías que apertura la investigación. Y ahí se le notifica a esta persona en su domicilio de que tiene una causa ya abierta. Y entonces el juez sí le cita a una audiencia de oírle para imponerle algún tipo de restricción y someterla al proceso. Normalmente, si ya la fiscalía no ordenó la detención, no hubo flagrancia ni nada, esta persona continúa en libertad ambulatoria durante el proceso. Y las restricciones, porque tiene que estar sometido de alguna manera al proceso, es, por ejemplo, no cambiar de domicilio, no salir del país, ir a firmar una vez al mes un libro de comparecencia, o sea, someterle de alguna manera al proceso penal, pero en libertad. Ok, ya.
militan en sus estados. Doctora, buenos días. Hola, Dorito, por favor. Doctora, buenos días. Buen día. Doctora, pues tengo una duda. ¿Cómo juzgan ustedes, cómo dentro del proceso penal de ustedes, cómo hacen para juzgar un menor? Un menor infractor, un menor que cometa un delito, puede ser el homicidio. Las penas son iguales, tienen una legislación aparte. Mire, el proceso penal es el mismo, solo que se aplica el Código de la Niñez y la Adolescencia para los menores infractores y en el caso de un homicidio, que es el hecho más grave penado en la legislación paraguaya y va a 30 años, que es la sanción máxima, si quien cometiese un hecho de esa clase fuese un menor de edad que a partir de los 14 años son ya imputables y sometidos a proceso penal, entonces lo que se le va a imponer en el peor escenario sería el de 8 años, pero de medidas privativas de libertad. Siempre ellos están sometidos, y esa es la última ratio, siempre ellos tienen un acompañamiento psicológico, psiquiátrico, de los organismos encargados de acompañar al menor penalmente infractor y no se le impone a ellos restricciones de su libertad, sino en casos muy graves o a veces cuando estos menores son reincidentes y son, a veces son personas adictas, a veces ya desde muy temprana edad ellos se dedican a la criminalidad, entonces se busca ubicarles en centros en donde reciben apoyo, ya sea de desintoxicación, de acompañamiento, de instrucción. Entonces, la manera de acompañamiento es totalmente diferente. Se encuentran, si están privados de su libertad, en centros diferentes. Sin embargo, el proceso penal es el mismo, solo que lo que se aplica es algo totalmente diferente. O sea, ellos no están, por ejemplo, con arrestos domiciliarios o demás como se imponen para los adultos. O sea, las medidas difieren, las sanciones difieren, los organismos de control también son diferentes, adecuados a la minoridad de esta persona. Y lo máximo que puede imponérsele son 8 años, haciendo un comparativo con 30 años de prisión para un adulto, pero son 8 años de medidas de prisión en un centro especializado y bajo un control permanente, ¿verdad? De las instituciones que tienen que hacer ese acompañamiento continuo. Acá también, profe Alba, la pena máxima sería 8 años, pero para ciertos delitos. Sí. Carlos. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buen día, buen día. Muchas gracias. La verdad, muy interesante toda la clase aquí. Pudimos observar muchas diferencias del sistema penal que tienen ustedes ante nosotros. La verdad, Ponte aquí para que ya te vea. son abismales. Sí. Tengo una pregunta que me llamó la atención. En el inicio de su charla manifestó de que el presidente de la República podía realizar indultos cada año. Entonces la pregunta ahora, si estos indultos aplican para cualquier tipo de delito y si es así, ¿qué recurso puede realizar una persona si no está de acuerdo con que indulten a la persona que el presidente eligió? Miren, normalmente una vez al año que el Paraguay es un país en donde la religión católica es profesada por la mayoría de los habitantes y en el Día de la Virgen de la Merced, que es conocida como la patrona de los carceleros o de los presidiarios, se estila que el presidente de la República, a través de un decreto del Poder Ejecutivo, emita unos indultos presidenciales, lo cual implica liberarles, absolverles de la sanción que están, y normalmente se da con los condenados, no con los que están sometidos todavía a un proceso que tienen esta presunción de inocencia constitucional porque no tienen una sanción o pena firme. Los indultos se dan con las personas ya con una condena firme. Se puede dar en la cantidad que el presidente estime necesario, o sea, puede indultar a 1 o puede indultar a 20 condenados. Estos condenados pueden ser
condenados en general, no importa el hecho por el cual esté condenado, y es una atribución constitucional del presidente de la República contra la que no existe ningún tipo de recurso en caso de que las víctimas o familiares de las víctimas no estén de acuerdo. Muchas gracias, doctora. Néstor, Frank. Néstor. Doctora, buenos días. Buen día. Entonces, tenga por favor de compartir para que vean mejor el grupo. Sí, Doctora, buenos días. En Colombia existen las partes que son defensa y fiscalía, pero aparte hay un interviniente que es el representante de víctimas. Ese representante en algunos delitos actúa como acusador privado. En Paraguay hay una figura como estas. no. Nosotros en realidad pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio garantista. Resulta que con un régimen muy autoritario como el que teníamos anteriormente, en donde no se respetaban los derechos humanos, entonces cambia radicalmente nuestra forma de organizarnos como sociedad y se establecen garantías en un grado extremo, a tal punto que el derecho de las víctimas en realidad no está garantizado como lo tienen ustedes. Nosotros no tenemos un representante de víctimas. Si las víctimas quieren asumir el rol de parte interviniente en un proceso penal, tiene que asumirlo como querellante adhesivo. No existe un representante de víctimas. No, la víctima tiene que contratar un abogado que asuma una querella adhesiva a la titularidad de la acción penal que ejerce el Ministerio Público. El Ministerio Público ejerce la titularidad de la acción y la víctima, si así decide o porque tiene medios económicos para pagar un abogado particular, entonces asume una querella adhesiva a la titularidad de la acción del Ministerio Público. Si yo soy una víctima carente de recursos para contratar los servicios de un abogado particular que ejerza la querella adhesiva, entonces yo no voy a ser parte en el proceso penal. ¿Por qué? Porque no existe a nivel público un abogado que ejerza la representación como querellante adhesivo, a diferencia de la persona que está procesada, que puede ser solvente o insolvente. Desde el momento que no tiene una defensa técnica particular, inmediatamente se le asigna un defensor público porque la defensa técnica desde el primer acto de procedimiento tiene que estar garantizada. Entonces se dan cuenta de que hay una diferencia de igualdad procesal en la práctica entre víctima y victimario. Y profe Alba, y el que tenga recursos y se constituya como querellante adhesivo, ¿qué facultades tiene en el proceso penal? Y es un acusador, asume el rol de acusador. Bueno, si todavía no están en la etapa de investigación, desde el momento que se le imputa en forma ya nominadamente a alguien y se abre un proceso penal, entonces se puede ya asumir la querella adhesiva y va a ir adhiriéndose a los pedidos o requerimientos del Ministerio Público. Aunque hay veces que desde el momento que es parte, hay veces que en el juicio oral y público el Ministerio Público, por ejemplo, acusa solamente por 2 hechos punibles, que son los que pudo demostrar. La querella adhesiva puede presentar más pruebas, puede igual insistir sobre la máxima sanción a aplicarse, o sea, se adhiere en el sentido del ejercicio de la acción, pero si la Fiscalía no acusa, puede haber una acusación de la querella, pero no va a ser una acusación por el organismo principal que es el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque la querella lo que hace es adherirse. Si el Ministerio Público no acusa, entonces las competencias que el acusador privado tiene no pueden superar las que ejerce el titular de la acción, en este caso la Fiscalía. ¿Esa querellante adhesivo es en todos los delitos o tiene limitaciones en algunos delitos? Solamente en los hechos punibles de acción penal pública, porque en los hechos punibles de acción penal pública la titularidad de la acción la ejerce el Ministerio Público. En los hechos punibles de acción penal privada, el Ministerio Público no es interviniente en los casos de delitos contra el honor y la reputación de las personas, difamación, calumnia, injuria. Está prevista en la ley penal, son hechos prohibidos por la norma penal, sin embargo el Ministerio Público no actúa en esos casos, entonces lo que cabe
para la persona ofendida particularmente es asumir la querella autónoma. Entonces, el titular de la acción la ejerce la víctima a través de una querella autónoma. Pero en estos casos también yo puedo ser una persona insolvente si no tengo para costear los honorarios de un abogado particular, entonces no voy a poder ejercer porque no existe una institución que represente los derechos de la víctima en forma pública. Y creo que antes de darle luz a la palabra a otro estudiante que me está levantando, los estudiantes de Derecho de Paraguay, donde realizan sus prácticas o las pueden ejercer siendo representantes de víctimas o querellantes adhesivos o defensas autónomas, que me acabas de decir. Los estudiantes hacen sus pasantías o la parte de consultoría jurídica en la universidad mientras están cursando la carrera de grado con alguna repartición de la universidad que se encarga de consultoría jurídica. Entonces, con la profesora encargada, ellos van llevando algunos casos en los diferentes fueros que son requisitos para luego la obtención del título de grado. Sin embargo, ellos no pueden asumir en forma directa en su rol de estudiantes dentro de la pasantía o la consultoría jurídica. Es el profesor el que asume la representación técnica profesional en esos casos. El estudiante lo que hace es ir a diligenciar, a verificar en los juzgados, a hacer los escritos, a hacer los planteamientos, pero el que firma y está autorizado para formalmente hacer esas presentaciones es el profesor de consultorio jurídico, porque por ley solamente quienes tienen la matrícula de abogado otorgadas por la Corte Suprema de Justicia pueden intervenir en los procesos judiciales. Muchas gracias. ¿Quién haya levantado la mano? Doctora, buenos días. Sí. Buen día. Mi pregunta va frente al tema que usted nos indica que no hay proceso en ausencia. Yo quisiera saber si la persona, digamos, no puede ser ubicada, si ese delito prescribe y si también, digamos, como esta situación eleva los niveles de impunidad en el país. Profe, ¿será que me puede repetir la última parte? Aquí levántate y habla un poquitico más. Profe, buenos días, ¿me escucha? Sí. Pues usted indicaba que en Panamá no hay proceso de ausencia, ¿sí? Yo quería saber si la persona, digamos, en este caso, nunca es ubicada, si el delito prescribe y también saber si esto, de alguna forma, pues eleva también los niveles de impunidad en el país. Bueno, a ver, el hecho punible puede prescribir, pero la causa no se va a extinguir. De igual forma, vamos a poner un caso en donde yo estuve prófuga, estuve escondida 10 años y el hecho punible prescribe a los 10 años. Mi proceso penal... De pena le interrumpo mientras usted habla, yo voy a utilizar el tablero para poner el ejemplo de lo que usted me está diciendo, Sí, para que nos quede claro a todos. ¿Cómo no? Si tenemos un hecho punible que prescriba a los 10 años y yo estuve prófuga 10 años, entonces el proceso penal no se va a extinguir, pero va a prescribir la sanción penal. ¿Cómo se va a operativizar eso? Voy a tener que ir a ponerme a disposición del juzgado y pedir que se levante mi rebeldía, pedir que se reanuden los plazos procesales y solicitar la prescripción de la sanción penal. O sea, por más de que transcurra el plazo, si yo no me voy a poner a disposición, esa causa va a seguir abierta, aunque ya pueda declararse la prescripción. Para declararse la prescripción, yo tengo que estar sometida al proceso. Mi profe, póngalo con un ejemplo con hechos. Unos hechos sucedieron, por ejemplo, en el año 2009, ¿cierto? En el año 2019, es decir, ya habían pasado 10 años, se interrumpe. ¿Cierto? Se interrumpe y a la persona la capturan en el año 2025. Ya habían prescrito los términos. Es decir, está en interrupción, pero prescribieron.
yo tengo que ir a decir que se levante la interrupción y que se me decrete la prescripción. Exacto. Pues decir se traduce en impunidad, porque a mí no me van a poder condenar. No, pero tengo que someterme al proceso para que se levante la interrupción y una vez levantada la interrupción, entonces prosigue la causa, o sea, la causa, entonces ahí recién está habilitada a tramitarse cualquier planteamiento que se presente y el planteamiento que se va a presentar va a ser el de la prescripción. O sea, de esta manera, el Estado tiene para válidamente poderme condenar los 10 años, incluyendo con interrupción. Sí, porque si hablamos de una prescripción, implica que el plazo transcurrido le impide al Estado imponer una sanción penal. Lo que prescribe es la capacidad del Estado de sancionarle a una persona. Independientemente a que el proceso aún no haya, no se pueda declarar extinto por el transcurso del plazo máximo de 4 años. ¿Por qué? Porque yo estaba prófugo, entonces se suspende el plazo los plazos procesales. Pero para que yo haga efectiva mi declaración o mi pedido de prescripción de la sanción penal, yo tengo que venir a ponerme a disposición o me tuvieron que haber capturado. Normalmente voy a ponerme a disposición. Voy a pedir que se levante mi estado de rebeldía, voy a pedir que los plazos del proceso penal se reanuden y ahí yo voy a plantear la prescripción de la sanción penal. Entonces, como ya prescribe la potestad del Estado de imponerme una sanción, no tiene sentido avanzar en el proceso que aún sigue vigente. Entonces se va a declarar la prescripción de la sanción penal y efectivamente ese hecho va a quedar impune. Pero no se dan muchos casos de prescripción, se dan desde luego, pero no es la regla la prescripción. ¿Quién más ha levantado la mano? ¿Quién la ha levantado? Tengo otra pregunta, sí. Néstor, sí, lo es bien pesudo. Levántale. Doctora, qué pena, otra pregunta. En Colombia opera la doble instancia. Esto es para las sentencias proferidas por los jueces penales de circuito y los jueces penales municipales que se apelan ante los tribunales, ante las salas penales de los tribunales superiores. Allá se habla que hay una tercera instancia. Acá opera el recurso extraordinario de casación, pero ¿cómo sería la tercera instancia allá en Paraguay? Bien, nosotros tenemos una condena de primera instancia, ¿sí? Terminó el juicio oral, entonces el tribunal de sentencia, que es un organismo de primera instancia, dicta una condena. Yo, condenada en primera instancia, pero aún la condena no está firme, no estoy de acuerdo con esa resolución, con esa sentencia que me condena, entonces puedo o recurrir en casación directa ante la Corte, ante la Sala Penal de la Corte, o presentar un recurso de apelación ante segunda instancia, que es la Cámara Penal de Apelaciones. Si la decisión de la Cámara Penal de Apelaciones, segunda instancia, a mí me agravia de vuelta, entonces yo recurro ante la tercera instancia, que es la Sala Penal de la Corte. La Corte Suprema de Justicia está compuesta por 9 miembros, 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia. Ese es el pleno de la Corte. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia se divide en 3 salas. 3 ministros que integran la Sala Penal de la Corte, que es la tercera instancia penal. 3 ministros que integran la Sala Constitucional de la Corte, ahí ellos se dividen por materia. Y 3 ministros que integran la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, mi tercera instancia en el foro penal contra una resolución de segunda instancia va a ser la Sala Penal de la Corte. Esa es la tercera instancia y la última. Ya no hay otra instancia superior a la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, doctor. Bueno, mi profe, muchísimas gracias. Como siempre, un placer escucharle. Le agradecemos mucho su tiempo. Interrumpirle sus sábados, su fin de semana, que para nosotros es un placer. Muchas gracias. Le agradecemos. Les agradezco mucho, sobre todo a la profesora Joana, que siempre me tiene en consideración. En esta oportunidad les agradezco inmensamente a usted el honor de haberme hecho